Vamos a darle continuidad a esta serie de prédicas que trae el pastor Ever en esta amada iglesia del libro de Éxodo. Esta serie empezó allá por el mes de junio y hoy nos toca escudriñar su palabra en el capítulo número 19 que acabamos de leer. Y en este capítulo que acabamos de leer, amados hermanos, vemos que Dios recuerda a Moisés sus obras de gracias al pueblo de Israel. Pero también en ese capítulo que acabamos de ver, nos hace ver que somos incapaces de cumplir los requisitos establecidos por Dios para que reconozcamos que solamente por gracia fuimos rescatados. El título de nuestro mensaje de hoy tiene por nombre Un pueblo preparado para recibir a Dios. Yo les voy a invitar, amados hermanos, que me acompañen ahí en sus lugares. Vamos a acercarnos por medio de la oración a través de pidiendo la dirección de nuestro Señor y vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por la bendición que me das de estar aquí delante de ti, delante de tu pueblo, Señor, con mucho temblor, Señor, y temor, pero agradeciéndote, Señor, esta bendición, Padre. Te ruego, mi Padre, que seas con cada uno de nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos mantenga atento a lo que tú nos vas a hablar en esta mañana, Señor. Que tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, llegue a cada uno de nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, para poder dar fruto de ellos como tú nos los demandas, Señor. Oramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bien, amados hermanos, en la porción que acabamos de leer hemos visto que Dios recuerda a Moisés todas aquellas bendiciones, todas las cosas de cómo obró por gracia a su pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta la llegada a la llanura del monte de Sinaí. Y aquí vamos a ver que es natural que el pacto se eleve de un nivel personal a un nivel nacional, solo que ahora en esta confirmación del pacto habrá condiciones. Y recordemos que el pacto lo hace Dios con el padre Abraham allá en el monte de Oret, que es conocido también como el monte de Sinaí, en el cual hoy Dios va a hablar con su pueblo. Israel había de hacer válida su participación en la aportación del pacto, en ese pacto sinaítico, solo que tendría que ser su participación demostrando obediencia. Y es por eso que fue necesario la promulgación de la ley, como un resumen de lo que Dios requiere de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Israel ha tenido o tuvo la bendición y tuvo la oportunidad y la experiencia de ver esa experiencia, de ver el poder de Dios obrando en ellos, de cómo fueron rescatados de Egipto. Ellos vivieron las plagas allá en Egipto. De igual manera, ellos vieron el gran triunfo en el Mar Rojo en contra de sus únicos enemigos, que era el Egipto. También ellos vieron la salvación por medio de la sangre en aquella noche de la Pascua. También sufrieron los altibajos del camino en el trayecto a través del desierto
hasta llegar a las llanuras del monte de Sinaí, al llegar a la montaña de Sinaí. Pero ahora ha llegado el momento en que Dios se ha de manifestar en gloria de su santidad frente a su pueblo. Y en los versículos del 1 al 9 de este capítulo 19 vamos a ver el llamamiento. Y es que después de rescatar a Israel de Egipto, Dios lo llama a una relación especial del pacto y les hace una promesa, porque Dios les promete que si ellos son fieles al pacto, les promete convertirlos en un reino de sacerdotes y en una nación santa, dice la palabra. Amados hermanos, los israelitas acampan delante del monte de Sinaí, lugar donde recibirán la ley de Dios. Dios iba a tratarlos a ellos con mucha misericordia y dándoles la oportunidad, ¿verdad? Como lo leemos en el pasaje, Dios les da la oportunidad de decidir si continúan viviendo bajo su dirección, como lo habían venido haciendo desde su liberación de Egipto hasta su llegada a la llanura del desierto, a la llanura del monte, de la montaña de Sinaí. Y en los versículos 3 al 6 leemos el primer encuentro de Moisés con Dios. Pero aquí es conveniente recordar, amados hermanos, aquellos que hemos estado atentos en esta serie de prédicas que trae el pastor, que allá cuando se tocó el capítulo 3, recordemos que esta es una cita esperada y relatada allá en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 12. Recordemos que cuando Moisés fue llamado desde el arbusto que no se consumía, Dios le anunció que él regresaría a adorarle, a servirle en ese mismo punto. Y es que no es una casualidad de que el pueblo de Israel esté nuevamente en ese punto, después de 3 meses de salida de Egipto. No es una casualidad. Dios los libertó y los vino guardando, guiando. Y aquí está cumpliéndose lo que Dios le dijo a Moisés: ve, liberta a mi pueblo, y cuando lo hayas libertado, dice, vendrás a este lugar a adorar. Y ahí está ya cumpliéndose esa cita. Ahí está ya el pueblo de Israel presente en ese valle de Sinaí, conocido también como el Monte Oreb. Los israelitas viajaron desde Egipto hasta el monte de Sinaí, protegidos por la gracia y misericordia de Dios. Y Moisés está consciente de que el pueblo había llegado a la cita. Y si me siguen en sus Biblias, en el versículo 3 parece indicar que Moisés toma la iniciativa de subir a Dios. Dice el versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Aquí no vemos que Dios le haya dicho nuevamente, sube al monte, sino dice, Moisés subió a Dios. O sea, él estaba consciente de que se estaba cumpliendo los tiempos, estaba cumpliendo la cita. Entonces, Moisés sube a Dios. Dios le recordó lo que había hecho a los egipcios y la manera milagrosa en cómo los había hecho llegar hasta este lugar. Dice que los había transportado, como elocuentemente lo explica el relato, como si hubieran viajado, dice, en alas de águila. Y tal vez nos preguntemos, ¿por qué Dios
utiliza a un águila como referente en este pasaje, si sabemos que el águila es un ave de rapiña, como lo podemos leer allá en Job 9:26, que dice que como el águila que se arroja sobre la presa, dice, y todos los que conocemos parte de la vida de un águila, sabemos que el águila vuela alto y baja a una velocidad tremenda, caza su presa y levanta nuevamente el vuelo. Y aquí dice, como el águila que se arroja sobre la presa. Pero también vemos en el Nuevo Testamento, allá en Mateo 24:28, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos acerca de las señales de los últimos tiempos, y dijo, donde quiera que estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Otras traducciones dice, allí se juntarán los buitres. Y es que, amados hermanos, en las Sagradas Escrituras, el águila ha sido utilizada como un símbolo de Dios y de la deidad. Y si recordarán que cuando han leído el libro de Ezequiel, en Ezequiel, desde el capítulo 1, empieza nombrando al águila y dice, la deidad se ha representado por el rostro de un águila. De esa manera, en el libro de Ezequiel vemos cómo la deidad es representada por medio del rostro de un águila. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, allá en Apocalipsis, capítulo 4, la deidad está ilustrada, pero en este caso por un águila volando. Entonces, el águila es admirada por sus alas. Entonces, es una adecuada figura de la deidad de Dios. Y además por su capacidad de elevarse a las alturas. Y después de este contexto, vemos que nos sirve para, estas imágenes nos sirven para hacer y comprender un poco mejor lo que dice el versículo 4. Y dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. O sea, ellos no llegaron porque hayan decidido acampar en ese lugar en su camino a la tierra prometida. No, llegaron ahí porque estaban cumpliendo una cita que Dios le había ya profetizado a Moisés cuando lo llamó para que fuera a libertar a su pueblo. Entonces, estas imágenes nos hacen ver y comprender mejor el versículo 4. Además, los israelitas vivieron varias experiencias en las que Dios los proveyó y satisfizo todas sus necesidades a lo largo del camino que han venido recorriendo, pero Dios los lleva sobre aquellas alas, dice la narrativa, así como también es de la misma manera en que Él nos conduce a nosotros en la actualidad. Él nos guía por su gracia, por su bondad y misericordia, y nosotros vivimos por la fe. Amados hermanos, el pacto de Sinaí hecho con Israel es una confirmación del pacto con Abraham. Ese pacto no era legalista, porque fue hecho con un pueblo escogido. Pero además de escogido, era un pueblo redimido y ya adoptado. Y este pacto no era un acuerdo, ni tampoco era un tratado, porque no fue hecho entre partes del mismo rango, sino fue un pacto unilateral, un pacto establecido por Dios. Solo que las demandas de la santidad de Dios reveladas en la ley, mis amados hermanos, recaían sobre el pueblo de Israel. Y esas demandas eran referentes a regular el compañerismo y la comunión
entre Israel y Dios. Debería de existir ese vínculo entre Israel y Dios, condicionando gozar de las bendiciones de Dios por medio de la obediencia. Si ellos eran obedientes a la ley, ellos serían bendecidos. Aquella ley que Dios les está dando o les va a dar, en los versículos siguientes lo vamos a ver, esa ley que Dios les va a dar a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, nos revela el carácter de Dios, nos revela su santidad, pero también nos revela y debemos de reconocer la debilidad del ser humano. El apóstol Pablo dice allá en Romanos 3 que por medio de la ley surge el conocimiento del pecado. La ley fue dada para revelarnos que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Dios nunca dio la ley como un medio para obtener la salvación. No, esa no fue la finalidad de la ley. Y allá en el mundo romano, el ayo mencionado por el apóstol Pablo allá en Gálatas 3:4, y los hermanos que han estado asistiendo a los estudios de los miércoles, se está viendo precisamente el libro de Gálatas, y este miércoles pasado precisamente estábamos comentando de lo que significa el ayo. Y el ayo, mis amados hermanos, que dice Gálatas 3:24, no era el maestro de la escuela, sino el ayo es el encargado de cuidar al niño que llegase al maestro. Era el encargado de custodiarlo. Tenía una misión, una función disciplinaria. Ese es el ayo. De la misma manera, el ayo para nosotros es la ley, porque la ley es nuestro custodio, que nos toma de la mano y nos conduce a Cristo, el verdadero maestro, que nos muestra el camino hacia Dios, nos lleva y nos conduce hacia la cruz y nos dice que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. Amados hermanos, si de esta manera nos acercamos a la cruz, allí somos justificados gratuitamente, allí somos reconciliados por Dios por su gracia, por medio de la fe, y podemos tener y encontrar esa paz con Dios. Y en el versículo 6 de nuestro capítulo 19 se recalca la finalidad de este pacto. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pacto en realidad consistía, gracias, en hacer que ellos hemos visto que en realidad en el versículo 6 vemos que el pacto consistía en hacer de ellos un pueblo bendito, pero que obedeciera a la ley de Dios, un pueblo consagrado a Él, que cumpliera su voluntad de Dios en esta tierra. Ese era el fin de la ley para con su pueblo. Pero les dice que serían un reino de sacerdotes. Pero para ser ese reino de sacerdotes tenían que demostrar esa obediencia. Cada miembro del pueblo cuyo rey era Dios, al ser ellos un reino de sacerdotes, tendría el acceso a él y como sacerdote podrían mediar por otras personas.
Y esto constituye, mis amados hermanos, una anticipación y una figura de lo que sería en el Nuevo Testamento la relación de Dios y su iglesia. Y así lo dice el apóstol Pablo allá en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice que sería un pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El apóstol Pedro recalcó que aquella responsabilidad dada al pueblo de Israel era también aplicada ahora, en esta época de la gracia de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Es decir, la responsabilidad adquirida por el pueblo de Israel en aquellos tiempos donde Dios le promete que va a ser un pueblo de sacerdotes, era una anticipación. Y lo dice allá el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2, 9, 10, como lo acabamos de leer. Y es que, amados hermanos, los creyentes son realmente un pueblo especial. Eso es lo que somos. Somos el pueblo especial, salvado, redimido, liberado y preservado para Dios. Este privilegio de ser un pueblo escogido por Dios, no por cualquier persona, ni por cualquier doctrina, ni por cualquier iglesia. Somos un pueblo escogido por Dios. Esto implicaba igualmente un deber. Así como para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento constituía una obligación, de la misma manera para la iglesia de hoy es llamada a esa actitud, a esa obediencia, a ser obedientes y dar testimonio en este mundo, de este mundo que vive alejado de Dios y que no reconoce al Señor. Además de vivir alejado de Dios, no reconoce al Señor. Entonces, y aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Eres parte de ese pueblo escogido? ¿Verdaderamente te consideras parte de ese pueblo escogido? ¿Estamos dando ese testimonio? ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios? ¿Has decidido dar a Dios un lugar de prioridad en tu vida? Porque recordemos, mis amados, que ni los rebeldes ni los hipócritas podrán disfrutar del privilegio de servir y adorar en la presencia de Dios. Y en primer lugar, no disfrutarán de esas bendiciones porque no lo desean. Que tus obras sean una demostración de una vida renovada por el Espíritu Santo, por ese Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Que ese sea el fruto. Que demostremos a aquellos que no conocen a Dios de las bendiciones que recibimos y que lo que hacemos no lo hacemos por vanagloria, que no somos gente altruista, sino que actuamos porque el Espíritu Santo nos guía a actuar y a demostrar ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Eso es lo que quería Dios al promulgar esa ley a su pueblo de Israel. Y eso es lo que quiere Dios ahora de nosotros, de su iglesia. Y en los versículos del 7 al 9, vamos a ver algo curioso, cómo el pueblo acepta las condiciones de manera pronta, sin antes conocer siquiera de qué se trataba la ley. Ellos aceptaron la ley. Y eso lo vemos en los versículos 7 al 9, que el pueblo acepta las condiciones del pacto. Y es que la entrega de la ley de Dios a los israelitas fue el principio, el comienzo de la etapa de la ley. Esa ley que se extiende hasta la cruz de Cristo.
Esta época, mis amados hermanos, reveló que un pueblo viviendo en condiciones ideales como las que tenía el pueblo de Israel era incapaz, no podía cumplir esa ley. Es decir, un pueblo viviendo en condiciones ideales no es capaz, no puede cumplir la ley de Dios. Pero aún antes de saber las condiciones de la ley, el pueblo, ¿qué dice? Dijo, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ellos no sabían las condiciones del pacto, no sabían las condiciones de la ley, pero ellos de manera pronta dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero a partir de ese día se ha demostrado que no somos capaces de cumplir la ley. El ser humano, mis amados, no tenemos esa capacidad, no podemos agradar a Dios y fracasamos constantemente cada vez que tratamos de hacerlo, cada vez que queremos, fracasamos. Tal vez cada uno de nosotros recordará que a principio de año hacemos promesas, este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a cambiar, voy a hacer lo otro. Ni termina el mes de enero y ya se les olvidó todas esas promesas. Y es algo tangible, algo que podemos ver. Imagínense, prometerle a Dios que vamos a ser diferentes, a cumplir su ley, no podemos. No somos capaces de agradar a Dios. Tú y yo poseemos esa vieja naturaleza de enemistad contra Dios. No podemos someternos en obediencia, ni mucho menos agradarle con nuestros actos, ni mucho menos agradarle con lo que hacemos. Yo he llegado a la conclusión que no podemos satisfacer las demandas de Dios viviendo el nivel que Él requiere. ¿Te has hecho esa pregunta? Si has llegado a la misma conclusión, nosotros démosle gracias a Dios porque Él ha preparado otra opción para nosotros. La respuesta del pueblo de Israel fue un despliegue de hipocresía y arrogancia, porque ni siquiera conocían las condiciones de la ley y dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Moisés, como mediador, como intermediario, fue y lo comunicó. Debemos reconocer que muchas personas hoy afirman lo mismo, amados hermanos. Hoy afirman lo mismo, que son capaces de cumplir la ley divina y producir obras de conformidad a la ley de Dios. Pero la verdad bíblica revelada en las Escrituras nos ha demostrado por la experiencia de aquel pueblo en que nadie es capaz de salvarse por cumplir la ley y además nadie es capaz de cumplirla. Pero ahora contemplemos una manifestación solemne y espectacular de la presencia de Dios. Y eso lo vamos a ver en la consagración de ese pueblo que Dios le pide. Y lo vemos en los versículos 10 al 25. El Señor hace énfasis en que Él es diferente de todos los dioses, de todos los otros gobernantes terrenales que existían alrededor del pueblo de Israel. Y es que vemos que esta esmerada preparación en los versículos 10 al 15 resalta la importancia del acontecimiento que está por ocurrir, del acontecimiento que está por venir, que el Dios de los cielos haría un pacto con su pueblo. A diferencia de las deidades paganas que supuestamente moraban en las montañas, el Dios de Israel, el Dios del cielo, bajaría a la montaña para conversar con su pueblo. Esa es la gran diferencia.
Como preparación, Dios les manda primero que se aparten de impurezas y que se consagren a Él. Y el rito de la purificación consistía en lavar sus vestidos y abstenerse de relaciones sexuales. No porque éstas estuvieran mal, no porque el acto sexual estuviera mal, no, porque Él lo consagró desde la creación. Allá en Génesis 1:28 les da una ordenanza, les da un mandato. No, Él no les estaba prohibiendo las relaciones, el acto sexual como un impedimento, no. Se los está impidiendo porque estas actividades siempre estaban presentes en las actividades de los cultos paganos. Y de esas prácticas de idolatría, el pueblo de Dios debía distinguirse y separarse. Además, durante ese periodo de 3 meses, ninguna persona o animal podría tocar el monte. Solamente cuando la trompeta sonara y se escuchara el sonido continuo de esa bocina, podía el pueblo acercarse al monte. Y todos los fenómenos naturales que ocurrieron de los versículos 16 al 21, que vemos que fueron varios fenómenos naturales que acompañaron a la llegada de la misma presencia de Dios a su pueblo. Esa presencia, esa llegada, esa forma de llegar tenía que impresionar profundamente a su pueblo para que ellos comprendieran y reconocieran que este era un suceso muy solemne y que les comprometía. Además, este despliegue de poder y de majestad les permitiría también reconocer a un Dios que era santo, pero también era misericordioso. Amados, los israelitas no pudieron contemplar más allá de estas señales de gloria y del poder de Dios y escuchar únicamente su voz. Y así lo dice Juan 1:18, que nadie ha podido ni ha visto jamás a Dios. Y lo dice Juan en el Nuevo Testamento. Y finalmente en los versículos 22 a 25, donde culmina toda la narrativa de los tremendos sucesos de aquel día y de la conversación entre Dios y Moisés, vemos que todo el pueblo pudo ver la gloria, oír la majestuosa voz que proclamaban las santas leyes. Y únicamente Moisés y Aarón se les permitió subir al monte y todos los demás, el pueblo en la llanura, atrás del cerco ordenado por Dios. Los israelitas en aquel tiempo recordarían, y nosotros hoy comprendemos la distancia abismal que hay entre Dios y el hombre, entre lo divino y lo humano. En aquella ocasión, amados hermanos, Dios habló y la Biblia registra muchas formas, muchas maneras en que Dios nos ha hablado, en que Dios habla, como lo hemos leído tal vez ya en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice que en estos tiempos postreros Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y seguimos escuchando su voz. Por lo tanto, mis amados, todos somos invitados a escuchar la voz de Dios. Todos. Esa voz de Dios encarnada en Jesucristo, que es la palabra viva de Dios. Y Dios continúa hablando, a pesar de nuestra rebeldía. Dios continúa hablando. Nos sigue hablando a los que ya lo conocemos
y aquellas personas que aún no tienen la bendición de conocer, Dios les sigue hablando. Y hablando y presentando a su Hijo por medio de las buenas noticias, es decir, por el Evangelio. Esa voz llega a nosotros constantemente de diferentes maneras por las buenas noticias del Evangelio de la salvación. El problema es, mis amados, que igual que en los tiempos antiguos de la historia bíblica y a través de los años, de los siglos de la historia de la humanidad, muchos se niegan a escucharle. Y concluyo con esta recapitulación de lo que Dios nos ha puesto en esta mañana. Escuchemos. El pueblo de Dios fue rescatado de la esclavitud en Egipto por su gracia. Va al monte de Sinaí y Dios establece, confirma el pacto, un pacto con ellos. Pero el pecado impide que su pueblo se acerque a Dios, que de manera personal pudieran haber tenido esa comunicación, ese vínculo con Dios. Pero en su misericordia y soberanía, Dios eligió a Moisés como su intermediario y por medio de él hace el pacto con ellos, hace el pacto con su pueblo. Demos gracias a Dios, mis amados hermanos, porque nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él con toda confianza por medio de su Hijo, nuestro mediador Jesucristo. Nosotros tenemos esa bendición. Amigo, amiga, yo te invito a escuchar aquella voz eterna y presente en estos tiempos aún. Pero hazlo con un corazón sensible, con un corazón abierto a su gracia. Y aunque su mensaje, su palabra es universal, tú puedes recibirlo de manera personal, como estrictamente personal. No endurezcamos nuestros corazones, así como Dios le habló en aquel tiempo a su pueblo, pero les puso condiciones y los preparó para cuando Él bajara del cielo a la montaña. Así Dios está preparando a esta iglesia, el Mesías, para que Él, en su pronto regreso, estemos unánimes con Él. Que Dios bendiga su palabra, amados hermanos.